Vamos a pasar al mensaje. Estamos estudiando una porción de la Escritura. ¿Alguien recuerda lo que estamos estudiando? La primera carta de Pedro. Estamos hablando y estamos escuchando la voz del Espíritu Santo a través de esta carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Un par de semanas vamos a estar en este tema. Sí, vamos a leer la Escritura porque básicamente vamos a hablar según el propósito de esta carta. Tiene varios temas, pero uno de los principales es cómo vivir como cristianos en tiempos difíciles. Cómo vivir como cristianos en tiempos difíciles. Este es uno de los propósitos que tiene el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo para animar y fortalecer a un grupo de creyentes en esa época, es decir, los primeros receptores de esta carta, pero también con el paso de los años, porque la palabra de Dios trasciende toda época y toda generación, sigue siendo efectiva para hoy como cristianos, ayudarnos a vivir en tiempos difíciles, porque es un desafío, ¿verdad? Ser un hijo de Dios en medio de un contexto y una cultura que es en contracorriente, que va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a orar y leemos la Escritura. ¿Le parece? Señor, oramos esta mañana para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es una semilla poderosa, produce fruto, pero queremos hoy ser una buena tierra en nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, poderla recibir. Oramos para que sea quitado toda altivez de espíritu, toda arrogancia, Señor, toda incredulidad, pueda ser quitada de nuestro corazón para recibir con humildad y con fe tu palabra, Señor, que nos instruye, nos ilumina, nos confronta, nos exhorta, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Primera de Pedro 1, 13 en adelante. Dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. En otra versión dice, así que ciñan su entendimiento, o cíñanse en su entendimiento, ¿sí? Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Amén. Muy bien. En esta carta de Pedro encontramos dos pensamientos que se repiten constantemente. Hay dos ideas que vemos que se repiten constantemente. Uno es la idea de la confianza. Constantemente la carta del apóstol Pedro nos va a estar hablando sobre confiar. Nos anima a creer, nos anima a confiar, a tener nuestra confianza en Dios. Importante. El otro tema que constantemente se repite también en esta carta, por los dos contextos que hoy te voy a mencionar, es lo de ser como un extranjero o una persona que no es de ese país, de esa nación. ¿Por qué este segundo tema se repite constantemente? Primero, porque la carta va dirigida a un grupo de personas que no pertenecían a las ciudades que se mencionan en el versículo 1. Menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Había gente ahí que no pertenecía a esas ciudades. Por lo tanto, eran extranjeros, eran peregrinos, eran exiliados, ¿verdad? Y los primeros receptores que reciben esta carta batallaban con todo lo que significa estar en un país, en una ciudad que no es la tuya, o estar huyendo
también, que es la otra. Hay gente que puede dejar su lugar de origen por diferentes razones, pero una muy difícil es cuando son exiliados, cuando son sacados de su lugar por persecución, por acusaciones. Eso es algo complicado. Esos dos principios aparecen constantemente en la carta de Pedro. Mantengan la esperanza firme y esta cuestión de ser ciudadanos extranjeros. ¿Qué anima a los cristianos en tiempos difíciles? ¿Qué nos anima a los cristianos en tiempos difíciles? La pregunta es, ¿cómo te animas tú en momentos de dificultad? Lo mencionamos la semana pasada, va a ser un poco repetitivo en algún sentido, pero es importante porque la palabra de Dios nunca nos está engañando y diciendo que no vamos a pasar por dificultades. Hay dos razones por las que la gente pasa dificultades. Una, por hacer lo malo, y otra, por hacer lo correcto. Son las dos razones por las que tú vas a atravesar adversidades. Y debes de preguntarte, ¿estoy sufriendo por hacer lo malo o estoy sufriendo por hacer lo correcto? La palabra de Dios no calla, ni maquilla u oculta esta verdad porque vamos a atravesar por tiempos difíciles. La pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para darte ánimo en tiempos difíciles? ¿Cómo te das ánimo? ¿En qué piensas? ¿Qué haces? Muchas veces podemos ser absorbidos por las distracciones, porque lo que hacemos en momentos difíciles es buscar la distracción, buscar el descanso. Nos refugiamos en la pereza, nos refugiamos en el televisor, nos refugiamos en distractores. Pero muchas veces eso no soluciona el problema. Lo único que hace es como adormecernos nada más. Ahorita vamos a ver un pasaje que habla también aquí sobre estar alertas mentalmente. Pero estamos reflexionando sobre la pregunta, ¿cómo te animas en tiempos difíciles? ¿En qué piensas en tiempos difíciles? Nuestra fortaleza proviene de recordar las verdades esenciales de nuestra fe. Ya lo dijimos, la primera mitad del capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro nos da ánimos espirituales. ¿Cuáles son los ánimos espirituales? Aquellas palabras, aquellas verdades que tienen como propósito animar nuestro espíritu, no solamente nuestros sentimientos. Un abrazo nos puede animar, unas palabras de échale ganas nos puede animar, pero nuestra fortaleza proviene del espíritu, no solamente de los sentimientos y de las emociones. Las primeras palabras del apóstol Pedro de ánimo son ánimos espirituales, que se fortalecen. Este ánimo proviene de entender y recordar constantemente las verdades espirituales o doctrinas, por así decirlo, que sostienen nuestra fe como cristianos. Una convicción, una doctrina, son las bases que nos ayudan a mantenernos firmes en momentos de dificultad. Lo que tú crees, ¿sí? Lo que tú crees como cristiano, tiene que ser una base bien sólida, bien fuerte, para mantenerte en tiempos de dificultad o en tiempos de duda. Si tú no tienes estas verdades bien fundamentadas y tú dudas en alguna de estas cosas, tú vas a tener problemas para mantenerte fuerte y firme en tiempos difíciles. Si tú dudas de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, si tú dudas del poder del Evangelio, si tú dudas de la sangre de Cristo, si tú tienes dudas sobre el perdón de Dios sobre tu vida, si tú dudas sobre estas cosas fundamentales, tú no vas a poder mantenerte firme, estable en momentos difíciles. Por eso la primera mitad del capítulo 1 de la carta de Pedro tiene que ver con hablar sobre las verdades fundamentales, espirituales, que nos ayudan a mantenernos firmes. Muchas cosas pueden cambiar a nuestro alrededor. En momentos difíciles tú te puedes sentir mal emocionalmente, puedes tener tristeza, puedes tener temor, puedes perder a una persona, te pueden correr del trabajo, puede venir un diagnóstico. Muchas cosas pueden cambiar a tu alrededor y los sentimientos pueden moverse de un lado para otro. Pero las verdades espirituales, las realidades del Evangelio en nuestras vidas, esas no pueden moverse, porque esas son las que van a ser como anclas firmes en momentos de dificultad. Por eso la primera mitad del capítulo no tiene que ver con palabras emocionalistas de échale ganas, tiene que ver con anímense porque Dios los eligió, anímense porque Jesús los compró con su sangre. Anímense porque Dios los protege con su poder si ustedes confían en Él. Anímense porque ustedes son el pueblo de Dios. Anímense porque ustedes vivían de una forma contraria a Dios antes, pero ahora deben de vivir conforme a la voluntad de Dios.
Esas son las verdades que tenemos que establecer en nuestro corazón para atravesar tiempos difíciles. Nuestra fortaleza proviene de recordar las verdades esenciales de nuestra fe. Este sábado, el día de ayer, tuvimos una reunión de pastores y ahí el pastor Arturo nos compartía sobre algo y vimos por ahí un video y todo esto. Y uno de los mensajes que vimos que me llama la atención y que me ponía a pensar en eso también, es que lo que se nos enseñó ayer como pastores en el discipulado fue que hay cosas dentro de la vida espiritual que a veces pueden parecer aburridas o monótonas, pero básicamente la vida cristiana y la vida de crecimiento se basa en cosas que en algún momento parecen aburridas. ¿Por qué? El punto es que siempre tenemos que estar haciendo lo mismo. A veces las personas dicen, ay, a la iglesia otra vez el domingo, y siempre que lo mismo, y siempre que Jesús, y siempre que esto, y siempre que el otro. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden cambiar. Para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro crecimiento en nuestro liderazgo, tenemos que aprender que muchas cosas van a tener que hacerse con fidelidad y constancia durante mucho tiempo para poder ver resultados. Y que no podemos ser personas que siempre están buscando la novedad, ni estar buscando cosas nuevas, cambios drásticos en nuestra vida para sentirnos emocionados, algo que le agregue un giro nuevo a nuestra vida porque estamos medio aburridos. Porque la verdad es que una de las claves del éxito espiritual y en nuestra vida de liderazgo y personal tiene que ver con hacer lo mismo con fidelidad, con perseverancia durante mucho tiempo, y eso a veces a las personas les aburre. Cuando hablamos de las verdades fundamentales del Evangelio, significa que durante mucho tiempo, es decir, básicamente durante el tiempo que Dios te preste de vida en esta tierra, tú vas a tener que estar escuchando las mismas cosas una y otra vez. ¿Qué necesitas de Jesús? ¿Qué necesitas? Confiar en el perdón de Dios, recordar el Evangelio, recordar lo que Jesús hizo por ti, entender lo que es la sangre de Cristo sobre tu vida, hablar de santidad. Eso, hermanos, lo vamos a tener que estar escuchando una y otra vez hasta que Jesús nos llame a su presencia o Él venga una segunda vez a esta tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sostiene, son las convicciones. Hemos sido elegidos por Dios para salvación, elegidos por el cielo, rechazados por el mundo. Amén. Esa es nuestra definición como cristianos. Elegidos por el cielo, rechazados por el mundo. Jesús dijo, me van a rechazar a mí, me van a perseguir a mí, lo van a hacer con ustedes, porque eso es señal de que me están siguiendo a mí. Elegidos por el cielo, rechazados por el mundo, ¿sí? Una de las cosas que veo también en los evangelios es cómo Jesús se enfrentaba a los fariseos, y una de las acusaciones hacia los fariseos era de que los fariseos tenían más temor de lo que diría la gente de hacer lo correcto delante de Dios. Y dice ahí en la escritura, dice, estos hombres tenían más temor de la gente. Por ejemplo, otra de las personas que le tenía más temor a la gente o al mundo que a Dios mismo, que prefería ser rechazado por el cielo y aceptado por el mundo, fue, por ejemplo, Pilatos. ¿Por qué decidió soltar a Barrabás y no a Jesús? Porque le tenía miedo a la gente, porque tenía miedo de ser rechazado por el mundo. Él prefirió ser rechazado por el cielo y tener la aceptación de la gente. Y eso es lo contrario a la voluntad de Dios, porque si Él nos llama elegidos, tenemos que entender que una de nuestras características es que vamos a ser, que somos elegidos por el cielo, rechazados por el mundo. Cristianos en tiempos difíciles muchas veces es que te rechacen. Te pueden rechazar tus hijos, te puede rechazar tu propio esposo, tu esposa, te puede rechazar amigos, te pueden rechazar de un trabajo. Cuando los cristianos pasamos por momentos donde nos sentimos rechazados por alguien, tenemos que reconocer esta verdad para atravesar tiempos difíciles. Me puede rechazar el mundo, me puede rechazar alguna persona, algún ser querido que me gustaría que me aceptara, pero mi confort es en que he sido elegido por Dios. Dios me elige, Dios no me rechaza, ¿sí? Para entrar en los asuntos del matrimonio y todo esto, las personas que van a entrar en el matrimonio, tanto él como ella, primero tienen que crecer en su confianza de que han sido aceptados por Dios. Para poder lidiar con el rechazo, para poder lidiar con una persona imperfecta, primero tengo que yo estar consciente de que he sido elegido por Dios, que Dios no me va a rechazar, que Dios me escogió a mí con mis errores, mis defectos, mis fracasos. El matrimonio se trata más o menos de lo mismo. Tú escoges estar con una persona imperfecta, aunque en el principio te parezca perfecta, te vas a sorprender de que no lo es, pero tú eliges estar con una persona imperfecta.
¿Por qué? Porque tratamos de imitar esta decisión que Dios tuvo por nosotros, elegidos por el cielo, rechazados por el mundo. Esta salvación produce en nosotros alabanza a Dios y una nueva vida, resultado de un nuevo nacimiento. Por eso el apóstol Pedro: levanten su alabanza y adoración a Dios, porque es por su misericordia que hemos sido salvos. Ahorita lo ministrábamos al principio de la alabanza. La alabanza y la adoración, hermanos, no tiene que ver únicamente con sentirme bien en medio de la alabanza. Ay, es que hoy la Cisla y cantó bien bonito, se le salieron unos gallos bien afinaditos, ¿verdad? Cantó re bonito, tocaron re bonitos, ¿no? El Raúl parecía hasta de trío romántico, hoy cantó, ¿verdad? El de la alabanza. Nuestra alabanza no tiene que ver con cuestiones emocionales. La alabanza en nuestra vida es resultado de haber entendido lo que Jesús hizo por nosotros. Nadie que realmente entienda lo que Jesús hizo por él, por ella, puede frenar esa alabanza hacia Dios. Dice el apóstol Pedro: alábenlo a Él, porque es por su gracia y misericordia que hemos sido salvos, que nos da vida eterna, que nos perdona, que podemos ser llamados hijos de Dios. Es decir, ningún mérito tenemos nosotros, fue por su gracia. Ni 1,000,000 de vidas vividas perfectamente podrían darte la salvación que Jesús te da. Nadie puede ganar la salvación por sus propios méritos. Entonces, a medida en que nosotros entendemos, no solamente aquí, sino aquí, lo que Jesús hizo por nosotros, entonces nuestra adoración se va a empezar a levantar. Es que no me conecto con la alabanza, pastor, es que llego y como que la música como que no, y me distrae, ¿verdad? Y el hermano y la hermana, y los sugieres pase y pase, ¿verdad? Y la mosca, y que porque si esto, que porque si lo otro. A veces no son los factores externos, las distracciones a veces no son las de afuera, sino lo que nos falta es dedicarle más tiempo a reflexionar en nuestros fundamentos como cristianos, en pedir al Espíritu Santo que nos haga entender lo que Jesús hizo por nosotros, porque eso definitivamente se va a traducir, se va a manifestar ¿en qué? En adoración y alabanza. En adoración y alabanza. La alabanza es resultado de conocer lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Amén? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? De otra forma tendremos una alabanza muy emocional, muy sentimental, y eso no transforma a nadie. Eso no te va a sostener en momentos difíciles, ¿sí? No te va a sostener en momentos difíciles. Tener gran expectación de lo que Jesús tiene preparado para nosotros en la eternidad también es importante, ser expectantes. Esta expectación es un anhelo que nos ayuda a esperar con placer el cumplimiento de sus promesas. A mayor entendimiento de esto, vamos a aprender a esperar más pacientemente y más gozosamente lo que Dios tiene para nosotros. Los cristianos en momentos difíciles tenemos que aprender a esperar pacientemente en Dios. No de forma pasiva, esperamos haciendo lo que nos toca mientras Dios hace su parte, pero esperamos paciente y anhelando lo que Dios hace, ¿sí? Tú puedes ver a las personas en el hospital esperando su cita, puedes ver a las personas esperando en la fila del banco, y te darás cuenta que las personas no son pacientes esperando ahí, ni están gozosas. ¿A poco la gente que está en el hospital o en el banco esperando está bien alegre? No, hasta se meten, nomás están así, mira, nomás quieres cruzar para el otro lado de la fila y ya parece que te la vas a meter y hasta se pone así como que, nada más voy a pasar de aquel lado, no me le voy a meter, ¿verdad? Porque todo el mundo está así, ¿verdad? No está ni gozoso, ni está pacientemente esperando en la fila. Y a veces nuestra vida cristiana se ve así, esperando en Dios, como esperando las promesas de Dios a nuestra vida y esperando la revelación de Jesús en la eternidad para nosotros, como si estuviéramos en la fila del banco y en el hospital. Mire, así, ansiosos, desesperados, irritables, temerosos, angustiados. Pero esta expectación, dice la Escritura, es una esperanza paciente y anhelante. Tú esperas que Dios haga su obra en ti. Tú esperas que Jesús se manifieste en tu vida, aquí y en la eternidad, esperando pacientemente, con alegría, con gozo. Por eso dice el apóstol Pedro, por un momento tendrán que pasar adversidades. Mientras estás en la fila, tendrás que esperar, porque todos estamos en la fila, ¿o no? Todos estamos formaditos, todos, ¿verdad? Una de las cosas que le platicaba a mi esposa la otra vez que yo pienso cuando me toca ir a oficiar un velorio o algo, ¿verdad? Llego a oficiar el velorio y veo ahí la caja de la persona que ha partido y pienso, un día yo voy a estar ahí. La pregunta no es si voy a estar, la pregunta nomás es cuándo.
pero un día voy a estar ahí, ¿verdad? Ese va a ser el destino, que en un momento me va a tocar estar ahí, ¿verdad? Y para partir a la presencia de Dios voy a estar esperando paciente ese momento para partir a la gloria de mi Señor, para ver las promesas, pero por lo pronto voy a mantenerme expectante de lo que va a ser ese día. Voy a estar con la expectación de lo que va a ser ver a Jesús. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? ¿Vamos bien? Se menciona la condición del extranjero o exiliado. Si se fijan, aquí en el capítulo 1, verso 17 y 18, ¿verdad? Por ahí también nos habla de vivir como exiliados, como extranjeros, residentes temporales, verso 17 dice. Se repite constantemente esta idea de ser extranjero. Ahora, hay 3 categorías que una persona tiene al no ser de ese lugar. Hay inmigrantes, hay turistas y hay exiliados. Inmigrantes, turistas y exiliados. Son 3 categorías al no ser parte de esa nación. Primero, el inmigrante es la condición de aquel que está buscando formar parte de ese país. Busca su ciudadanía, busca su residencia, busca sus papeles para poder quedarse y vivir. Es inmigrante, pero está en una búsqueda de que se le otorgue la nacionalidad. Las palabras que se traduce aquí en Primera de Pedro, por lo menos en la NTV, la palabra más correcta para extranjero debe ser exiliado. Porque un cristiano inmigrante es aquel que ha conocido del Evangelio, pero vive constantemente en quererse adaptar a las cosas del mundo. No se divorcia completamente de la cultura del mundo. Trata de adaptar su evangelio, trata de adaptar su nacionalidad del reino, la trata de adaptar al mundo. Busca nacionalizarse, busca encajar, busca quedarse de alguna forma, ¿sí? Está renunciando a su lugar de origen porque se convierte en inmigrante y ahora trata de llevar sus principios del reino de Dios, encajarlos y ahora buscar una documentación de lo terrenal. Nos dice que debemos de ser exiliados, pero no inmigrantes. No buscar estadía, confort, acomodamiento en este mundo. La otra idea es la del turista, ¿sí? Un turista se queda únicamente con su grupo. La persona que no es del país y que va de turista se queda únicamente con los que va de viaje, ¿sí? Has salido con gente de viaje, otra ciudad, otro país. Tú andas con tu grupito, ¿verdad? No te vayan a perder y vénganse para acá, ¿verdad? ¿Dónde se quedó el hermano, verdad? No, que ya se quedó allá, ¿verdad? Y andas con tu grupito únicamente de turistas. Buscas los lugares que te gustan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hemos ido a otros lugares, vamos a probar café. Porque el café, sin café nadie verá al Señor, así dice la Biblia. ¿No dice la Biblia? Sin café nadie verá al Señor, dice la Escritura. Entonces, vamos a buscar el café. Si es otra ciudad, si es otro país, vamos a buscar café, a ver qué sabe el Starbucks de acá, ¿verdad? O de otro lugar. Y andas turisteando, ¿verdad? Pero ese es el cristiano que únicamente se mantiene con su grupo. Anda en el mundo al cual no pertenece, ¿sí? Tiene la mentalidad del reino, pero únicamente se queda con su grupito turisteando. Es un cristiano que nunca es de impacto. Es un cristiano que nunca logra meterse a la cultura, no para corromperse, sino para poder influenciar a otros positivamente, ¿sí? El cristiano turista con su grupo, el cristiano turista disfruta de 2 o 3 cositas del mundo, pero nunca logra ser de impacto, de influencia realmente para la ciudad, para el mundo. La Biblia nos dice que tenemos que ser exiliados. Esa es la otra categoría. ¿Qué es exiliado? En contraste con las otras opciones, la perspectiva adecuada es vivir como extranjero exiliado. A diferencia de los inmigrantes y los turistas, los exiliados plantan sus vidas en un nuevo país, pero conservan el carácter de su hogar original. Un exiliado es una persona que fue sacada a fuerzas de su lugar, no quiso irse, no quiere adaptarse, no quiere acomodarse, no busca la ciudadanía, no busca quedarse ni echar raíces ahí. Él está deseando, expectante, volver a su lugar de origen. Y pregúntenle a los exiliados en Medio Oriente, a los de la Franja de Gaza, a los que los talibanes van sacando de sus regiones, a los que en la Sierra de Oaxaca por convertirse a Cristo los van sacando, en la Sierra de Chiapas, en las comunidades cuando se convierten a Cristo. Primero les dicen, si te conviertes te quitamos la luz, si te conviertes te cerramos el acceso al pozo, el único del pueblito.
Y con el paso del tiempo hasta las tierras le andan quitando y lo sacan con todo y familia. Esa persona no se va a otro lugar y dice, aquí me quiero quedar. Y no, esa persona que está buscando constantemente regresar a su lugar, a su tierra, a su lugar de origen. Y todas las mañanas pienso que se ha de levantar diciendo, recordando el olor de la tierra donde vivía, recordando el amanecer de donde lo sacaron, recordando sus trayectorias y su lugar de origen, exiliado, buscando y expectante siempre con regresar a su lugar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir con esta mentalidad. Pero ¿tú qué eres? ¿Turista? ¿Extranjero? ¿O exiliado? Primera de Pedro dice, ustedes como exiliados. Tener bien definida nuestra condición es importante para crecer en expectación y anhelo ferviente de lo que Jesús tiene para nosotros en la eternidad. La esperanza alegre y firme en medio de las adversidades. Después de que Pedro nos anima recordándoles el fundamento de su fe y la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, menciona el verdadero propósito de la adversidad. También viene aquí las adversidades. Vivir como cristianos en medio de la adversidad tiene que ver con reconocer el propósito de las adversidades. ¿Cómo puedo mantenerme? ¿Cómo vive un cristiano en medio de la adversidad? Primero, recordando siempre los fundamentos de su fe. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, eso va a desatarse en conocimiento de quién es Jesús, lo que hizo por mí, y voy a tener una espera más paciente y gozosa en esta vida o atravesando las adversidades. Tercero, necesito reconocer cuál es el propósito de las adversidades. Las pruebas, dice esta carta, van a tener que atravesar por adversidades, pero no son las pruebas las que nos destruyen, no son las dificultades las que destruyen a los cristianos, no son las dificultades las que destruyen a las personas. Lo que destruye a la persona en medio de la dificultad no es la propia tormenta, es la falta de carácter, la entereza interior, la falta de convicciones, la falta de carácter es la que destruye a la persona en medio de la adversidad. Pero la palabra de Dios es muy clara. Necesitamos, fíjate bien lo que dice la Escritura, necesitamos pasar por diferentes situaciones difíciles. Utiliza la palabra necesitar. Yo creo que necesito muchas cosas. Necesito, no sé, pintura nueva para la casa, necesito algo, ¿verdad? Pero nunca pensaría que necesito adversidades. Pues Dios dice, tú necesitas pasar por adversidades. Lo necesitas. Lo necesitas para que sea probado tu carácter. Para que sea probado y aprobado, que también es el desafío. No solamente ser probado, sino aprobado. Porque no son las dificultades las que nos van a destruir a ti y a mí. Va a ser la falta de carácter. Las adversidades tienen como propósito descubrir si nuestra fe es auténtica. Por una parte, podríamos decir que se nos debe aplicar un examen de confianza. Necesitamos ser probados para ver si somos dignos de confianza en el reino de Dios. Necesitamos ser probados para ver si somos dignos de confianza, que Dios nos siga otorgando cosas. Queremos que Dios ponga más responsabilidades en nuestras manos. Queremos servir a Dios más efectivamente. Queremos ser más efectivos en nuestro ministerio. Queremos servir a otros con más autoridad y poder. Dios dice, ok, te voy a aplicar una prueba de confianza. ¿En el trabajo hacen pruebas de confianza o no? En el trabajo hacen pruebas de confianza. Tienes que demostrar que tienes la capacidad para esa responsabilidad. ¿Por qué para la obra de Dios no tendría que hacer lo mismo? ¿Por qué para el reino de Dios no tendríamos que ser también puestos a prueba nuestra fidelidad y nuestra confianza para saber, ¿sí? Algo que hacemos los pastores también dentro de la iglesia es orar a Dios para que nos ayude a ver si la persona es digna de confianza para ciertas cosas. Déjame ver si la persona es digna de confianza. Yo no quiero encargarle a esa persona almas, personas, familias, si no tiene el carácter suficiente para sostener esa responsabilidad. Y Dios lo hace, déjeme decirle, Dios lo hace. Por una parte es eso. Por otro lado, debe ser probada nuestra confianza en Dios. Debe ser probada nuestra confianza en Dios. Todo eso tiene como propósito revelar y construir carácter, que es lo que continúa escribiendo el apóstol Pedro en el verso 13. Fíjate, el verso 13 dice, así que preparen su mente para actuar. En tiempos difíciles tenemos que estar preparados para saber cómo actuar. Dice verso 13, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. El carácter determinará nuestras reacciones y actuaciones en medio de las adversidades.
Tú vas a reaccionar en medio de los problemas dependiendo de qué estés hecho aquí adentro. Tus reacciones en medio de las dificultades van a demostrar de qué estás hecho. El cómo actúes, el cómo decidas, el cómo pienses en medio de los problemas, te está demostrando de qué estás hecho. Yo confío en ti, Dios. Ok, Dios te presiona y lo que sale de ti no es confianza en Dios. Es apartarse, enfriarse, dudar, actuar en tu propio entendimiento, actuar tus propias necesidades, porque dice la Escritura, antes actuaban así por ignorancia y eran gobernados por sus propias pasiones y deseos. Ahora ya no. Un cristiano está comprometido a pensar correctamente, a volverse una persona reflexiva en medio de las adversidades. Pero ¿cómo nos cuesta pensar bien en medio de los problemas? ¿A alguien le cuesta pensar bien en medio de los problemas? ¿Perdemos visión? ¿A poco no? Nos sentimos preocupados, atraemos problemas y lo primero que perdemos es la capacidad, como que algo se nos disloca acá arriba, ¿verdad? Atravesamos problemas y lo primero que perdemos es la capacidad de pensar bien. Nos alocamos, ¿sí? Se nos van las cabras, ¿verdad? Andamos diciendo cosas y actuando de una forma que cuando después que pasa, ¿verdad? Todo este asunto como que nos quedamos y, ay Dios mío, ¿por qué pensé así, verdad? ¿Por qué? ¿Qué hice? Por eso la palabra de Dios dice, si tú conoces tus fundamentos como cristiano, si tú conoces tus convicciones como hijo de Dios, lo que Dios hizo por ti, entonces tú vas a estar preparado para actuar, preparado para pensar correctamente. La palabra ceñir, que aparece en las otras traducciones, es la NTV, pero en la Reina Valera y LBLA aparece ceñir, tiene que ver con las túnicas que traían en aquellas épocas. La túnica la agarraban por el medio, la asaban de en medio y se la amarraban con el cinturón para que esa especie de faldón se convirtiera como una especie de short. ¿Para qué? Para estar listos para correr. Ceñirse vuestros lomos es agarrarse la túnica y convertirla como una especie de short para correr, estar listo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando estamos en temporadas de calma, cuando estamos en temporadas de paz, es tiempo de cultivar nuestra vida espiritual, la educación de nuestros pensamientos, para estar preparados para pensar bien cuando vengan las adversidades. Si nosotros somos exiliados y extranjeros, pero también la Biblia dice que tenemos que tener la mentalidad de un militar, dice el apóstol Pablo también. Entonces tenemos que entender que los militares en tiempos de calma no están acostados. El ejército en tiempo de calma, ¿qué está? Está entrenando. Es decir, se está preparando para reaccionar cuando vengan las dificultades. Por lo tanto, en momentos de calma tenemos que estar preparados, ceñiéndonos nuestros lomos, estar listos para actuar. Dominio propio y una mente alerta que usa la reflexión y el entendimiento son indispensables para atravesar los tiempos difíciles. Tenemos que aprender a ser cristianos más reflexivos. La lectura de la Biblia, la meditación bíblica, ¿no? Me voy a poner así, paso en flor de loto. No. Estoy hablando de meditación en la palabra, repetir la palabra en tu interior, memorizar la escritura, tiempos de silencio para escuchar la voz de Dios. Una mente reflexiva es importante para una vida cristiana efectiva y atravesar los momentos difíciles. Decidir y elegir bien lo que vas a poner en tu mente. Fíjate bien, tienes que aprender a decidir y elegir bien qué vas a dejar entrar aquí en tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, nuestras murallas mentales como que se caen. En los momentos difíciles, nuestras fortalezas mentales como que se bajan y el enemigo entra pero rápido, siembra en nosotros pensamientos que de verdad a veces no entendemos cómo permitimos esos pensamientos en nuestra cabeza. Pero aprender a decidir y elegir bien lo que voy a dejar entrar a mi mente es tu responsabilidad. Tú eres responsable de lo que dejas entrar aquí arriba, nadie más. Tú eres responsable de los pensamientos que dejas que echen raíces aquí arriba. Pero por eso la palabra de Dios dice, preparen su mente para actuar, preparen su mente para accionar correctamente y ejerciten el dominio propio. Ser disciplinados en nuestra forma de pensar, estar lúcidos y alertas es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando tu esposo o tu esposa se alejan de Dios, cuando tu hijo no quiere saber nada de Jesús o la vida espiritual, cuando la vida se pone difícil,
es cuando más alerta debes de estar y más despierto debes de estar. Pero es cuando más torpemente nos comportamos. ¿Por qué será? ¿No tenemos al revés? Cuando la vida se pone difícil, cuando vienen las adversidades, es cuando más alerta tenemos que estar aquí y aquí. Pero es cuando de repente más torpemente nos comportamos. Escuchar la voz del Espíritu Santo, leer la palabra, congregarte. Al nacer de nuevo renunciamos a muchas cosas, entre ellas el dejar de actuar sin pensar bien antes de actuar. La nueva vida significa ahora vivir de una manera de que tú estás comprometido a pensar mejor las cosas. Antes no lo hacías, antes te ibas como señora en tobogán, por no decir otra cosa, ¿verdad? Antes te ibas así de golpe, ¿verdad? Ahora ya no. Usted es un hijo de Dios y usted está comprometido a pensar bien las cosas antes de actuar. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque Dios dice, no tienes excusa, yo te puse en mi palabra, pídeme sabiduría, yo te la voy a dar. He dejado en ti a mi Santo Espíritu para que Él te guíe a toda verdad. ¿Cuál sería nuestra excusa como hijos de Dios para ahora no pensar antes de actuar? Para no desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo antes de hacer las cosas. Ahora reflexionamos y decimos, lo que hizo Dios por mí y la nueva vida que Jesús me da, van de acorde con estas actitudes y pensamientos. Dejemos de vivir para satisfacer nuestros propios deseos. El precio que Jesús pagó por nosotros merece una respuesta digna de ese precio. Lo que Jesús hizo por nosotros merece una respuesta digna de lo que Él hizo por nosotros. Jesús entregó su vida por ti, derramó su sangre por ti. Él merece una respuesta de tu parte acorde a lo que Él hizo por ti. Por eso dice la Escritura, tienes que aprender a vivir como hijos de Dios. Ahora tienen que vivir como hijos de Dios, ¿sí? Y tiene que ver con este primer punto, con pensar claramente, estar listos para pensar de acuerdo a los tiempos. Así atravesamos los cristianos los tiempos difíciles. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Oramos. Señor, tú conoces la situación que cada uno de nosotros podemos estar pasando. Tú conoces los tiempos difíciles que atravesamos, personales, tiempos difíciles quizá en nuestras emociones, con algo de depresión, Señor, tristeza. Pueden ser asuntos en casa. ¿Cuáles son los tiempos difíciles que atravesamos? Tú conoces cada corazón, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a tomar estas riquezas espirituales, que nos ayudes a tomar estos principios de tu palabra, Señor, para vivir como exiliados en este mundo, para estar expectantes de lo que será pasar la eternidad contigo, una vida contigo, pero también para reconocer lo que tú hiciste por nosotros y cómo hoy, Señor, tenemos que manifestar esa nueva vida en nosotros. Alertas en nuestro pensamiento, con el dominio propio, resultado de nuestra relación contigo en el Espíritu, Señor. Confiados, siempre confiados en que tú nos cubres con tu poder, Señor. En que toda adversidad y dificultad que pasamos no es otra cosa más que la oportunidad de demostrar que realmente somos fieles a ti, Señor. Déjanos mostrar la fidelidad a ti en medio de las dificultades. Sea que ganemos o perdemos delante de otros o perdamos delante de otros, lo que nos importa en medio de las adversidades es realmente comprobar que somos fieles a ti, Señor. Que toda adversidad nos ayude a demostrar que somos fieles a ti, Señor. No nos dejes olvidarnos de los principios, de lo fundamental de nuestra vida espiritual, Señor. La salvación que Jesús nos ha dado, la sangre preciosa que nos rocía y nos lava, Señor. Lava nuestra alma, Señor. El poder de Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo para darnos vida nueva. Que la gloria y la honra y alabanza es para Él, Señor, no por nuestros propios méritos. Que eso despierte a tu iglesia en adoración. Que entre más reconozca lo que hiciste por mí, más alabanza y adoración salgan de mis labios y de mi corazón, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, como le dice tu palabra, para atravesar los tiempos difíciles, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos ponemos de pie, por favor.